identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de la señal de Santiago TV los días sábados y los días lunes. La señal es la 50.1. Y les cuento que el día de hoy vamos a conversar con Eduardo Bravo Pessoa. Él es periodista y director del Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca. Ya ha venido para contarnos acerca de las distintas labores que realiza este centro de documentación, que tiene que ver, ¿no?, con el patrimonio, pero visto desde regiones, algo muy, muy importante. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Gusto tenerte acá. Buenas tardes, igualmente. Es un placer estar acá. Oye, partamos por algo que fue noticia, un proyecto que se está desarrollando, una noticia en desarrollo, podríamos decir. Así es. Quiero que nos cuentes acerca de esta exhumación literaria, ¿no? Estos textos que se encontraron de la poeta Estela Corbalán enterrados en un colegio. Sí, así es. A ver, ¿cómo es esta historia? Cuéntanos esta historia, porque me suena increíble, es una historia de novela. Para Netflix. Para Netflix. Sí, lo que pasa es que hay una periodista del Mercurio que ocupó una palabra muy interesante, serendipia. Serendipia. Que es un hallazgo fortuito. Una serendipia es algo que tú estás buscando hacer algo, pero te encuentras con otra cosa que es sorprendente. ¿Ya? Algo así le pasó a una escuela, a Reboles del Panul. Estaban los docentes con los niños de esa escuela. Esta es una escuela que está en la Florida. Una escuela de la Florida, en el Panul, en el sector Locañas. Es precordillerano, sí. Precordillerano, claro. Los niños estaban haciendo una huerta escolar en el terreno de la escuela. Estaban aprendiendo cómo plantar lechugas, tomates. Exactamente. Viendo cómo la manera de hacer un compost ahí con la tierra. Y de pronto empezaron a surgir, a aparecer libros, fotografías, manuscritos. Algo muy extraño. Inmediatamente vieron que además se trataba de la misma persona. Los libros estaban con la misma autoría. La misma autoría. Los libros eran de Estela Corbalán. ¿Y quién es Estela Corbalán? Se preguntaron ellos también. Yo creo que googlearon, empezaron a indagar quién era. ¿Ya? Se dieron cuenta que los libros estaban publicados en Madrid, en España la mayoría, en algunos en Montevideo, otros en algunos en Chile, en la década de 1950. Entonces llamaron a la Universidad de Talca porque supieron que había un archivo que tenía un fondo, que era una poeta talquina además. Así que llamaron, les contestó el teléfono y nos dice, ¿les interesa? Por supuesto. Ahí entran ustedes en la historia. Ahí entramos en la historia. Oye, qué increíble. ¿Y qué fue lo que encontraron? ¿Son solo libros o también hay cartas, hay cuadernos personales? ¿Qué se ha encontrado hasta ahora? No sé si siguen excavando. Sí. La directora de la Carolina Carrasco, ella está muy entusiasmada, además, porque los niños son chicos, niños pequeños, digamos, de primer ciclo básico. Ya. Entonces encontraron un tesoro estos niños. Exactamente. Para ellos literalmente, claro que sí. Entonces para ellos fue una experiencia muy enriquecedora. Ha sido una experiencia. Claro. Además que una universidad se preocupara de partir de Talca, además desde lo descentrado al centro. Vamos a una universidad que está investigando sobre esta poeta talquina, muy poco conocida por lo demás, que sin embargo publicó todos sus libros en Europa, casi todos sus libros en Europa, que fue prologada por Giovanni Papini, por Pío Baroja. Mira. Que publicó en Buenos Aires su primer libro en Ateneo en 1940. Entonces, ellos ven cómo la universidad se preocupa de esto y al mismo tiempo van aprendiendo el valor de un libro, van aprendiendo el valor de un poeta. Y a tu pregunta, ¿qué salió de ahí? Manuscritos firmados por Estela Corbalán, fechados... Fechados en Venecia, 1951, en Sevilla. Son poemas escritos por ella.
firmados por ella. Entonces estaban dentro de estas hojas de estos libros que estaban carcomidos por gusanos, que estaban comidos por caracoles y que prácticamente formaban parte de la tierra. Entonces, Estela Corbalán tiene un libro que se llama Memoria Vegetal, que ayer tuve en mis manos y que salió de la tierra. Y Memoria Vegetal se funde con una especie de enredadera que parece atraparla. Alguien tiene que escribir el libro sobre esta historia porque me parece que es pero alucinante. Sí, bueno, el Centro de Documentación de la Universidad de Talca se está preocupando de poner en valor, la palabra está muy de moda, es poner en valor, de darle, de comunicar el patrimonio. Claro, comunicarlo de manera... de que se valore. Entonces, un libro de Estela y de esta circunstancia es totalmente meritorio. Claro que sí. De todas maneras, porque es además una poeta o poetisa que está fuera del canon literario, no está canonizada de alguna manera, no está dentro de las antologías literarias, está como a la sombra de... De hecho, cuando yo vi la noticia, la confundí con Estela Díaz Barín, que es otra poeta que es mucho más, digamos, conocida acá en Santiago, Ella sí, por supuesto. Y Estela Corbalán se conoce poco. Se conoce poco. Me gustaría en este sentido que nos cuentes también... ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con estos libros? Sí. Mira, cuando llegué a Santiago, fuimos con el equipo, con la conservadora del Centro de Documentación, la Catina Vivanco, que es especialista en restauración y conservación de papel. Ya. Entonces era fundamental que ella estuviera. Está la archivista Diana Caro, que ella se encarga de la trazabilidad de la documentación. O sea, es un equipo multidisciplinario. Está el digitalizador, que al mismo tiempo es un audiovisualista, por lo tanto comenzamos con este rescate. Pero esto se está registrando, o sea, probablemente va a haber un documental a partir de esto. Un documental, por supuesto. Hay una pieza audiovisual y al mismo tiempo un libro, porque queremos armar, porque finalmente este hallazgo que se produjo, que es como tú dijiste, una exhumación literaria, de alguna manera, este hallazgo nos va a permitir asumir el fondo de Estela Corbalán. Nosotros ya tenemos en la Universidad de Talca la mayor cantidad de sus libros, tenemos cartas, tenemos correspondencia, por ejemplo, lo que te mencionaba con Pío Baroja, que prologa el primer libro que ella publica en Madrid en 1951, Sinfonía de la Angustia, lo publica con un prólogo de Pío Baroja. Fernando Álvarez de Sotomayor, que era director del Museo del Prado, hace una pintura para uno de los libros de Estela Corbalán, claro. Después Estela se va a la Sorbonne, el rector de la Sorbonne hace también un comentario para uno de sus libros. Termina en Italia, Giovanni Papini. O sea, se estaba codeando con la élite de la intelectualidad europea en la década del 50. Exacto. Y patrocinada sin ningún patrocinio de Chile. Ahora, Gabriela Mistral obtiene el premio Nobel en 1945, ¿no es cierto? Entonces está de alguna manera a la sombra y también de alguna manera catapultada también por la fama de Gabriela Mistral. Y ella muy, muy ligada con Juan Ibarburú en Montevideo, en Uruguay. Entonces va con la venia del gobierno uruguayo. Sí. Y anteriormente había sido impulsada desde Buenos Aires, donde publica su primer libro, por Fernando Justi, que es el director de la revista Nosotros, donde publican todos los famosos argentinos, digamos, toda la cuna literaria argentina, digamos. Bueno, muy interesante, y hay una coincidencia con Gabriela Mistral, que es las poetas mujeres en nuestro país se tenían que ir del país, digamos, para poder publicar, para poder tener mayor notoriedad, porque el medio chileno en esa época era bastante machista. Imagínate lo que tuvo que enfrentar. Digamos que siempre se dice, ¿no? Gabriela Mistral ganó el Nobel antes que el Nacional. Sí, exactamente. Y en el caso de la primera mujer en ganarlo, o sea, en Latinoamérica, sí. Claro. Oye, ¿y ustedes manejan algunas hipótesis o teorías respecto a cómo llegó este material a ese colegio? ¿Qué pasó? Pues es una hipótesis, pero lo primero que surgió era que alguien asustado en tiempos de dictadura quería deshacerse de una biblioteca personal. Y lo enterró. Había el patio del colegio colinda con el patio de la vicaría, de una sede de la vicaría. Entonces probablemente... pero Estela, iba a decir Estela Díaz. Estela Corbalán no era una poeta militante, digamos. No es feminista, una poeta surrealista, si quiere. No tendría por qué haber sido perseguido sus textos por la dictadura. No, de ninguna manera. Pero de todas maneras, tal vez por miedo. Pero es una de las hipótesis. Hay uno de los misterios que hay que resolver. Exacto. Hay otro
que corresponde es significativamente su biblioteca personal, su archivo personal. Claro, también, como tú dices, que... Porque tiene cartas de ella, porque tiene... alguien tomó la biblioteca de Estela Corbalán y la enterró en ese lugar. Wow. Es el archivo de ella. Y no se sabe si Estela vivió por esa zona en algún momento, si ella pasó por ahí. Bueno, ella murió en Ñuñoa, en la comuna de Ñuñoa en 1994. Ya, ahí ese muere, es el dato fáctico, no es tan lejos de... No es tan lejos, claro. Y termina muy mal. Bueno, su vida se considera una peregrina errante por el mundo. Quiero que nos cuenten más acerca de eso, pero tenemos que hacer nuestra primera pausa en esta hora del museo. Para todos los que están escuchando esta entrevista, les cuento que hoy me acompaña el director del Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca, Eduardo Bravo. De verdad que la conversación está muy interesante. Tenemos muchas más cosas de las que hablar porque se están haciendo muchas proyectos interesantes en Talca. Así que quédense en la sintonía de Radio USACH porque luego continuamos con más Hora del Museo. Y ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, que siempre te sorprende y me sorprende a mí también por la calidad de los invitados que tenemos acá en la señal de Radio USACH y también de Santiago TV. Recuerden que La Hora del Museo se transmite por señal de televisión 2 días a la semana, los sábados a las 13 horas y los lunes a las 22, y que todas estas entrevistas que hacemos en formato híbrido para radio y televisión quedan almacenadas en nuestro canal de YouTube. Y les cuento que el día de hoy estoy conversando con el director del Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca, Eduardo Bravo Pessoa, acerca del trabajo que ellos realizan. Es un trabajo bien interesante. En el bloque 1 nos estaba contando acerca de esta historia que a mí me parece alucinante. En un colegio, los niños aprendiendo técnicas de huerta, descubren el archivo de una poeta muy importante en nuestro país, pero que al mismo tiempo es una poeta que es poco conocida y que la Universidad de Talca viene, digamos, recolectando su archivo, manteniendo este patrimonio. Para cerrar el capítulo de Estela Corbalán, quisiera que nos cuentes un poco acerca de su biografía. ¿Qué es lo que se sabe de ella? Nos adelantaste que su final no fue muy feliz, digamos, pero cuéntanos un poco acerca de quién fue Estela Corbalán. Sí, bueno, ella nace en Talca en 1910, ¿ya? El 25 de noviembre de 1910. Me parece que sí. Bueno, nace en Talca en 1910 y muy pequeña se va de la ciudad. Fue criada con motivo de la muerte de su abuela, se tiene que ir de Talca y va a Rancagua. Ya. Esas son sus dos. Talca y Rancagua. Talca y Rancagua son sus espacios geográficos y también poéticos. Y podría ser Vicuña y La Serena en el caso de Mistral, por ejemplo. Exacto. De Rancagua se va a estudiar Derecho a la Universidad de Chile. Su memoria es jóvenes adolescentes delincuentes, algo así. No recuerdo exactamente el título, pero tiene que ver con la delincuencia juvenil. Pero entra a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Sí, y termina. Es una abogada, digamos, que tiene la intención de escribirse. Hay biógrafos de Estela que cuentan específicamente el encuentro con Ángel Cruchaga Santamaría, el poeta en la Biblioteca Nacional. Estela viene de Talca, digamos, desde la periferia, digamos. Claro. Le muestra un poema, al poeta le muestra un poema de ella, y el poeta con cierto desdén le dice: bueno, usted, señorita, pero era muy buena, muy guapa. Entonces, de haber sido, por las fotos que hay, se encarga Estela de poner fotos en todos sus libros. Son fotos muy particulares. Y bueno, el poeta queda encandilado con ella en algún momento y le dice: bueno, está bien, le manda un libro, porque Estela Corbalán le dice que ella pretende ir a Buenos Aires, a la editorial Ateneo, pretende conocer a Fernando Justi, pretende seguir su camino. Claro. Y el poeta le dice: llévele este libro a Justi, es mío. Y le manda una carta. Entonces llega a Buenos Aires ya con una carta de Ángel Cruchaga Santamaría. Justi la recibe, se encandila con Estela Corbalán. La revista Nosotros en ese momento es la revista literaria más importante de Argentina. Publica con ellos el primer libro, 1940, Sombra en el aire.
Luego de esto, Juana Ibarburú en Montevideo la conoce, también trae amistad con ella. Ya. Juana Ibarburú le abre las puertas ya culturales de Uruguay. Y Uruguay la nombra de alguna manera embajadora cultural en Europa. ¿Ah? De Uruguay, del gobierno de Uruguay. Mira, no de Chile. No de Chile, Mismo no de Chile. Gabriela Mistral, que se la llevaron a México para que hiciera la reforma educacional allá. Oye, hay otro caso que también es parecido de otra gran escritora chilena del siglo XX, que es María Luisa Bombal, quien también se va, publica en Argentina, después se va a Estados Unidos. Las mujeres tenían que hacer este viaje inverso, viaje inverso también desde la periferia al centro, de alguna manera. Lo hizo también Estela desde Talca a Santiago y desde Santiago al mundo. Argentina, Uruguay, y luego se va a Europa, donde tú nos contabas, que ella se relaciona con Pío Baroja. Claro. Lo espera Pío Baroja. Pío Baroja en Madrid, llega a un Madrid también muy, muy especial. Madrid de posguerra. Es un Madrid de Franco. Ya. Es un Madrid de Franco. Claro. Entonces, es una como Santiago de Pinochet, digamos. Es una situación compleja, digamos. Y espera a Pío Baroja. Eso está en su biografía, en su diario íntimo, que también lo tenemos. Entonces ella cuenta cómo espera a Pío Baroja día tras día y le toca el timbre. Y Pío Baroja finalmente le dice, pero si el timbre está malo. El timbre está malo, pero ella lo consigue, digamos, consigue un prólogo de Pío Baroja y ahí se abren las puertas. Ella publica Sinfonía de la Angustia en Madrid en 1951 y ahí no para. Son 10 libros que publican en España hasta que vuelva a Chile después. Claro. Antes fue prologada por Giovanni Papini, el escritor de El Diablo, es también un intelectual de peso. Y otros más. Claro. Camilo José Cela también aparecen como prologadores de sus libros. Claro. Como premio Nobel. O sea, de ese nivel estamos hablando. Pero ¿Y su vuelta a Chile? No, pasa inadvertida. Ella publica Geografía Azul, que es uno de los libros que hace referencia a la geografía chilena, hace referencia a Talca. Ahí hay un poco también, uno puede ver, hay un poema Talca que es muy surrealista, que es un sueño, que se llama Misa Antigua. Ella asiste a una misa de la que brota leche del cáliz, son secuencias oníricas, súper interesante. Y bueno, y hace un recorrido, un paisaje lírico por todas las ciudades de Chile, Chillán, Rancagua, Viña del Mar. Y todo este material está en el archivo de la universidad. Todo este material está en el archivo y, como te contaba, está lleno de comido por caracoles, comido por, como te digo, el libro Memoria Vegetal está todavía anclado a la tierra de alguna manera. Entonces es espectacular. Ese documental va a quedar increíble. Va a quedar bueno, sí, así es. Oye, cuéntanos ahora un poco más en general acerca del trabajo que ustedes vienen realizando en este Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca. Me interesa mucho saber cuál es la visión que tienen, cuál es la misión. Sí. Bueno, es una tarea autoimpuesta por la universidad de archivar la cultura de lo regional desde la región, desde lo local. Entonces, cambiar un poco esa mirada, ese plano que hay es siempre cultural de Chile desde lo central. Donde todo se concentra en Santiago. Todo se concentra en Santiago, por lo tanto los archivos culturales están en Santiago. Entonces, la universidad pensó cómo poder fortalecer las raíces de lo regional de mejor manera. No hay otra mejor manera que tener un archivo que reúna la cultura local, la historia de las ciudades, la historia de las instituciones, los héroes locales, los grandes personajes de Talca, de Cauquenes, de Linares, del territorio que está entre Rancagua, entre la cuenca, por el sur, entre la cuenca del Biobío, Concepción, hasta Angostura de Paine, que es lo que se conoce como un espacio imaginario a veces también, que es el Valle Central. Claro, pues el Valle Central. El Valle Central, que no es un baño, pero que se produce ahí se producen los chilenos de alguna manera. ¿Cierto? Entonces, ese es bien ambicioso el plan. El plan de la universidad es archivar desde la región, desde lo local, la historia de la ciudad. Algo que te quiero preguntar. ¿Ustedes solo recopilan y se preocupan por el patrimonio de Talca o van buscando patrimonio de distintas zonas del país? Distintas zonas, claro. No es restringido a... No. Por ejemplo, de hecho tenemos el archivo de un español, de Antonio Romera, que es quien le da
quien forma la crítica de arte en Chile. Claro, Español usted es una figura muy destacada de la intelectualidad chilena en el siglo XX. Está ya la mayor parte de su archivo. Hicimos una reciente exposición en el Instituto Cultural de Las Condes. Hicimos una reciente exposición de archivos, de la manera de cómo comunicar. Creemos que comunicar los archivos es una forma de acercarnos a la ciudad y de una manera muy ¿Y cómo llega interesante. el archivo de Romera a la Universidad de Talca? Sí, el archivo Romera llega por la donación que hace Adela Tarragó, que es digamos, la heredera del archivo de Antonio Romera. Llega por la investigación que hizo Pedro Emilio Zamorano, que es doctor en Historia del Arte, que es director del Instituto de Estudio Humanístico de la Universidad de Talca. Estuvo en la hora del museo del Pedro. Estuvo en la hora del museo. Sí. Muy bien. Y Pedro investiga, este historiador, lo viene investigando hace mucho tiempo y por lo tanto le tocó abordar el archivo en su último Fondesit. Y trabajamos en este Fondesit y convertimos toda la investigación que se hizo, todo este levantamiento, todo este sedimento que fue generando la investigación, lo trasladamos lo hicimos archivo, digamos, claro. Lo guardamos en la universidad y lo mostramos en esta exposición. Wow. Eduardo, tenemos que irnos a una pausa, sin embargo todavía nos quedan 2 bloques para seguir conversando acerca del Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca. Están realizando un trabajo increíble allá en Talca, así que quédense en la sintonía de Radio USACH porque ya volvemos con más Hora del Museo. Y ya estamos de regreso, donde en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional, que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH, también los sábados a las 13 horas y los lunes a las 22 en la señal de Santiago TV. Recuerden que todas estas entrevistas híbridas quedan en nuestro canal de YouTube, ahí hay varias ya, se ha subido harto material al YouTube, y además, pero todas las entrevistas, las que son solo para radio y las que son en formato híbrido, quedan archivadas en nuestro canal de Spotify, que es absolutamente gratis. Hay gente que a veces me pregunta si el Spotify hay que pagarlo para escuchar la Hora del Museo. No, es absolutamente gratuito. Y les cuento que el día de hoy me acompaña el director del Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca, Eduardo Bravo Pessoa. Con él estamos conversando acerca de los distintos trabajos, proyectos que realiza esta entidad, ¿no?, perteneciente a la Universidad de Talca, que pone el foco en el patrimonio, pero con una mirada regional, que es algo que a mí me parece muy interesante. Eduardo, me gustaría que nos cuentes, porque tienen proyectos muy lindos, el tema de esta exhumación literaria, hay un libro de Parra, está la exposición y el archivo de Antonio Romera. Pero este es un trabajo que es caro de hacer y me gustaría saber cómo se financian ustedes. ¿Lo financia solo la universidad o también hay aportes de otras entidades? ¿Cómo funciona en términos de financiamiento? Muy buena pregunta. Mira, esto parte con una ayuda del Estado. Y la Universidad de Talca, así como la Universidad de Santiago, son universidades del Estado. Parte con el proyecto bicentenario de fortalecimiento de las artes, las ciencias sociales y las humanidades. Esto es el 2010, llegan recursos a la universidad concursa este proyecto, llegan recursos, con una parte se instala una orquesta sinfónica juvenil, con otra parte un centro de psicología aplicada que tuvo mucho que ver con la resiliencia post-terremoto del 2010, que afectó mucho a Talca. Se cayeron muchos edificios emblemáticos en Talca con el terremoto. Sí, o sea, se cayó la biblioteca de la universidad. La iglesia también, creo. Y muchas iglesias, y la biblioteca de la universidad donde estamos ahora, el centro de documentación está en la biblioteca central, es una biblioteca nueva, a propósito de la caída de la anterior, que también era nueva, es un edificio relativamente, era del 2008, si no me equivoco, la biblioteca. Entonces, el gobierno entrega estos recursos y queda un poco de recursos, de esa parte que se entregó, queda un poco para hacer un archivo regional. Entonces ahí parte la idea del centro de documentación. Post-terremoto. Y con capital inicial, la universidad comienza a generar este archivo. La universidad tenía ya, este centro de documentación depende del Instituto de Estudio Humanístico, Juan Ignacio Molina, el primer científico chileno, el sabio jesuita. Lleva el nombre del instituto. Entonces, tiene ya unas colecciones seminales, digamos, tiene 3 bibliotecas que son fundamentales, de Guillermo Feliu Cruz, la biblioteca de
Ricardo Donoso Novoa, Ya. que fue el director del Archivo Nacional, un gran historiador, digamos, y tiene la otra biblioteca de Óscar Pinochet de la Barra, que fueron donadas a la universidad, además de la colección del diario La Mañana de Talca. El diario La Mañana, 1906 a 1992, es casi un siglo de historia de la ciudad. Wow. Entonces, con esas colecciones iniciales parte el centro de documentación. A mí me correspondió, a partir de eso, hacer una gestión de archivos. Trajimos el archivo, trabajamos con el archivo de Nicanor Parra, que es de propiedad de Guillermo García, de un bibliófilo empresario. Claro. Talquino. Estuvo en la polémica Guillermo García después de la muerte de Nicanor Parra, con la sucesión de Parra. Recuerdo esa historia. Sí. Oye, sí. ¿Cómo llega Parra a Talca? Bueno, porque los Parras son de San Carlos, son un poquito más al sur, digamos. Claro, son parte geográfica, como te decía, Claro. del valle, de este valle central imaginado, de este espacio de la chilenidad que es parte del radar en que tiene el centro de documentación de la Universidad de Talca. Y Parra llega, porque Parra, bueno, es un patrimonio de todo el país, nacional, de toda Latinoamérica. Y claro, es un patrimonio mundial. Lo que hicimos con ese libro, junto con Guillermo García, ¿Ya? fue reunir... Espérame, déjame mostrarlo en cámara este libro. Este libro es increíble. Yo lo había visto antes y ahora gentilmente la Universidad de Talca me manda uno para mí. Así que estoy chocho. Se llama Catálogo de Obra Nicanor Parra. Claro. Tú me contaste una historia fuera del micrófono que la quiero contar, que el presidente Gabriel Boric por supuesto, se compró una copia se lo compró y ustedes le mandaron otra, claro. Así que ahora tiene 2 copias. Yo tengo solo una, pero estoy feliz con este libro. Así que muchas gracias a la Universidad de Talca. Bueno, cuéntanos la historia de este catálogo de obra de Nicanor Parra. Sí. Primero, cuéntanos qué es este libro, porque no es los clásicos libros de antipoesía que uno ha leído de Nicanor Parra. Esto es parte del trabajo del centro de documentación, que es catalogar, clasificar para preservar. Ese puede sonar como un eslogan, pero es así, digamos. Hicimos la clasificación de todos los libros de Nicanor Parra. Es el libro de los libros de Parra. Claro. Con la idea de preservar el patrimonio literario, con la idea de que fuera un catálogo, así como un catálogo de home center de martillo, es como un catálogo de jardinería, pero con los libros de Nicanor. Todos los libros, desde 1937 hasta los libros que se hicieron. Claro, desde el Cancionero sin nombre. Desde Cancionero sin nombre hasta el último libro que publicó en vida. Y también un recuento de los libros que se hicieron de su obra. Yo me acuerdo de esta documentales, el especial Parra de Klink. Oye, pero esto para los que nos gusta Nicanor Parra es un libro esencial, es un libro que tiene que quisimos hacer la especie de Biblia de lo publicado y lo que se publicó acerca de Nicanor. Está espectacular. Ahora, este es un libro que termina el 2018 con la muerte de Nicanor, pero se han seguido publicando y se van a seguir publicando más libros de Parra. Por lo tanto, había que parar. Esta es una primera edición que luego puede ser aumentada, puede ser corregida, pero por si hay algún libro que alguien tenga y que no haya sido catalogado. Pero tiene que comunicarse con la Universidad de Talca. Y respeta las reglas de catalogación angloamericanas. ¿Cómo es eso? A ver. Está hecho por orden cronológico. Lo primero es cronológico, desde el primero al último, y está el pie de clasificación, respeta las reglas. Oye, ¿y todos estos libros ustedes los fueron catalogando desde un único archivo, desde el archivo de este coleccionista? Del archivo de Guillermo García. De Guillermo García. Y a tu pregunta, el financiamiento es parte de la ley de donaciones culturales y de la interacción que hace la universidad con la empresa privada y con los empresarios sensibles con la cultura, como Guillermo, con el cual hemos hecho otro negocio, otras empresas que tienen que ver con un bien público que es el patrimonio, para poder, por ejemplo, trajimos el archivo de Ludwig Seller y Susana Balt de México, está en Talca. 2 grandes artistas también. Sí, el archivo del surrealismo lo estamos conformando en Talca, y no por casualidad, porque Talca es la ciudad de la mandrágora. Exacto. Y ahí parte todo, digamos. Claro. De ahí parte este archivo, este afán del surrealismo, de por qué, de hecho, el 2024, cuando se cumplan 100 años del manifiesto surrealista, hay que celebrarlo en Talca, así que están todos invitados. Bueno, yo te voy a invitar acá a la hora del museo para que hagamos otra entrevista sobre el surrealismo y me parece que desde ya queda extendida la invitación. Oye, pero de verdad que este libro está espectacular, lo voy a volver a recomendar, búsquenlo. Ahora se viene Navidad, así que se pueden hacer un excelente autorregalo
se llama Catálogo de Obra 1937-2018 y es un catálogo de todos los libros que Nicanor Parra llegó a publicar en vida. Además también hay algunas apariciones en revistas. Hay libros, yo estaba mirando, hay libros que yo no conocía, así que... A nosotros también nos aparecieron muchos. Me parece, sí, de verdad. ¿Cuánto cuesta este libro más o menos en librería? No lo sé. Voy a buscar el precio. Voy a buscar el precio. De 20.000 o 30.000, no estoy seguro. Pero de verdad que es un libro Metales Pesados. Metales Pesados está, y en la editorial de la Universidad de Talca, que también está en Santiago y también es... Así es. Talca. Ahí me están enfocando. Ahí está. Mira qué espectacular libro. Además es un libro de tapa, o sea, de tapa dura, papel cuché. Y tiene una foto de Paz Errázuriz. Y tiene las emblemáticas fotos de Paz Errázuriz. De Paz Errázuriz, que ella voy a mostrar son acá. Especialmente... Oye, no, se pasó. Esas fotos están hechas con motivo de la Feria del Libro de Guadalajara, México, en el 91. Claro. Y están por primera vez publicadas por un libro de Nicanor Parra. Espectacular. Por la propia Paz Errázuriz, digamos. Tenemos que hacer la pausa. Sin embargo, al regreso todavía nos queda un bloque para seguir conociendo el trabajo del Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca, junto a mi invitado del día de hoy, Eduardo Bravo Pessoa, el director de este Centro de Documentación. Quédense en la sintonía de Radio Usach porque ya regresamos con más Hora del Museo. Ya estamos de vuelta, último bloque de la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional, que cada día te sorprende y me sorprende. Yo me sorprendo con las entrevistas que hago, no por mí obviamente, sino por los temas que me traen los invitados que tenemos acá. El día de hoy estoy pero muy entusiasmado, ¿no? Feliz de conocer el trabajo que se está realizando en el Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca. Yo estoy conversando con su director, Eduardo Bravo Pessoa. Ya nos has contado muchas historias muy interesantes. Llegamos a este libro increíble de Nicanor Parra, el catálogo de obra. Lo busqué, lo googleé, vale 30.000 pesos. Lo pueden encontrar en La Flor de Papel Merced 344 o en laflordepapel.cl. También está en la Metales Pesados o directamente en la editorial de la Universidad de Talca. En la editorial de la Universidad de Talca. Y les prometo que es un libro que vale cada uno de los pesos que cuesta. Ahora que se viene Navidad, hágase un autorregalo o regálele este libro a un ser querido que le guste la poesía, que le guste la obra de Nicanor Parra, porque este es un compendio de todas las obras que Nicanor publicó en vida. Así que si hay alguno que quiera comenzar a coleccionar libros de Nicanor Parra, por ejemplo, esta es la guía definitiva. Eduardo, ¿qué otros libros más como este tienen? Sí. ¿O qué otros archivos más tienen? Bueno, hay un archivo, como te contaba, de Ludwig Seller y Susana Wald. Cuéntanos un poco, porque yo sé que no todo el mundo conoce el trabajo de Ludwig Seller y de la Susana Wald. Eso sí, la Susana Wald estuvo en algún momento invitada a la hora del museo. Perfecto. Bueno, todo parte, como te contaba, con Mandrágora. La Mandrágora surge el año 1938 en Talca. Enrique Gómez Correa, Teófilo Cid, Braulio Arena, claro. ¿No es cierto? Se juntan los motores de la Mandrágora en el Liceo de Hombres de Talca. ¿Ya? Ahí estudian con, Braulio Arena, su tío era Alberto Arena, me parece, su tío era profesor del Liceo de Talca. Y bueno, ahí estudió, volvió a Tailteann también. Claro. En el Liceo de Talca pasaron varios personajes destacados de la literatura y de la política también. Sí, y además el Liceo de Talca se encarga de inventar el primer grupo surrealista chileno. Que es la Mandrágora. La Mandrágora. El 38 van y hacen esta ceremonia en la Universidad de Chile, le rompen un discurso a Neruda. Claro, y Neruda se indigna. Y Braulio Arena ahí quedó un poco funado después de esa. Sí, claro, Braulio Arena le rompe el discurso, pero el que recibe la golpiza fue Gómez Correa. Claro. Enrique Gómez Correa recibe la golpiza a tal punto que tiene que irse a Talca, a la casa de su mamá. Y bueno, parte toda la historia del surrealismo de alguna manera con la Mandrágora, y que estamos tratando de generar el archivo de la Mandrágora en Talca. Guillermo García también es un gran coleccionista de la Mandrágora, así que hay algunas cosas que también nos va a proveer de alguna manera de ese archivo. Y gracias también un poco a la conexión que tenía él con Susana Wald y la conexión que fuimos haciendo con Ludwig Seller, que son Ludwig Seller y Susana Wald son, digamos, los delfines de la Mandrágora, son quienes un poco del surrealismo tardío toman esta posta, digamos,
se convierten ellos en... Ludwig Seller nace en Chile, en Loa, en 1927, en Río Loa, pueden buscar obra de Ludwig Seller en Google, le van a aparecer los collages, por ejemplo, que son increíbles. Es el poeta del collage. Claro. Él fue director de la Galería de Artes Plásticas del Ministerio de Educación. Se conocen con Susana Ball en la década del 70. Se enamoran y crean la Casa de la Luna, que es es como un lugar lisérgico, claro, donde un lugar sospechoso para la KGB y para la CIA. Susana a mí me decía, no, tuvimos un café nomás. Un café literario y una revista, la Casa de la Luna. Ahí ellos tienen que huir prácticamente de Chile en el año 1970, al contrario de la gran diáspora del 73, ellos tienen que salir antes. Ya. Por mucho inconveniente, digamos, con políticos. Digamos. Claro. Tienen que salir del país sospechosos. Sí, los surrealistas son sospechosos siempre. Para salir del país el pasaje lo pagan, me cuenta Susana, con el mascarón de prueba que le venden a Neruda. Con eso pagan el pasaje, se van con sus cajas de ese archivo, se van a Ontario, Canadá, fundan allá una editorial, la editorial Oasis, y ahí traban contacto con el surrealismo europeo, con algunos surrealistas franceses, generan correspondencia, libros. Generan correspondencia con Octavio Paz antes de que fuera Paz, antes del premio Nobel, publican a Paz, etcétera. Publican a Lawrence Ferlinghetti en Estados Unidos, City Lights, se vinculan con entonces todo ese archivo que se ha ido generando se traslada de Canadá a México. 1990 llegan a México, se instalan en México, en Oaxaca, al sur de México, y generan la casa, otra editorial, la editorial Vasos Comunicantes, El Callejón de la Luna, en Oaxaca. Imagínate toda la cantidad de material que hay con editores, como editores del surrealismo. Esta correspondencia con escritores, con los libros que ellos hacían, que era una obra de arte, una belleza de los libros. Ellos hacían libros, cada libro objetos. Muy bellos objetos. Claro. Todo este archivo que ellos generan, la Universidad de Talca lo va a buscar a México. Hay una adquisición que se hace por un contrato con Susana y con Beatriz Seller, la hija de, digamos, Beatriz Hausner, que tenía antes el apellido del poeta. Estaba vivo Ludwig Seller cuando me correspondió tuve la suerte de ir a México. Pero para ti hacer el trabajo de ir a buscar el archivo. Claro, ir a buscar el archivo. Y estuvimos ahí y Ludwig Seller se acercaba y decía, ¿y esto dónde va? A Talca. A Talca, le decía yo. ¿Y qué van a hacer con esto? Y mostrárselo al mundo, ¿no? O sea, abrirlo al mundo. Entonces, es un archivo muy hermoso de correspondencia, de libros, de muchos diarios íntimos, y sobre todo diarios de un experimento que hicieron con Lola Hoffman en la Universidad de Chile, que es de psicoanálisis, se llaman Sueños Vigil Dirigidos. Interpretación de sueños. Entonces la Escuela de Psicología de la Universidad de Talca también está atenta ahí porque hay un material interesante para seguir investigando, que son diarios de sueños. Wow. Así que súper muy interesante. ¿Y se hizo un libro como esto? ¿Se va a hacer se hizo un libro con motivo de la exposición que se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes el año pasado. Ahí fue cuando yo entrevisté a Susana Ball. Claro. Sí. Ahí Susana mostró por primera vez su obra. No es primera vez, porque ya la había mostrado en la década del 60 por ahí, que Ludwig Seller le organizó en la Galería de Artes Plásticas su primera exposición, ahí cuando estaba pololeando con ella, su primera exposición. Pero esta es la primera muestra individual de Susana grande, digamos, que conmemora de alguna manera 50 años de trayectoria. Y hicimos otro libro ahí que estamos al debe para traerlo, un catálogo del archivo y de la obra de Susana Ball. Espectacular. Ese libro yo no lo he visto, ¿ya en el mismo formato que este? Es el mismo formato, sí. Está espectacular este libro. Sí, ahí la exposición fue curada por Macarena Bravo Cox, que es una de las curadoras. Macarena también ha estado acá, también ha estado, la verdad, han pasado todos por acá. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo... Y el trabajo anterior, disculpa, lo hicimos con Pedro Maino, que también... Sí, gran editor. Un abrazo para Pedro, que ha venido varias veces a la hora del museo. Pedro y su tía, que es Valeria Maino, la historiadora. Que tiene que ver mucho con el Maule también. Exacto. Antes de que se nos acabe el tiempo, Eduardo, me gustaría preguntarte qué proyectos se vienen para el futuro, para el Centro de Documentación. ¿Qué están trabajando de cara a los próximos meses o al próximo año? Sí. Bueno, el Centro de Documentación es un centro local, ¿no es cierto? Del archivo local, desde la mirada local. Son 47 fondos documentales, la mayoría son historias de la ciudad, la mayoría es local.
Entonces, lo que sigue es seguir profundizando en las raíces de lo regional, digamos. Ya. Especialmente cambiando la mirada desde un anticentro, digamos, un poco desde la mirada periférica, Ya. desde lo no metropolitano. Es tan fuerte la verticalidad del Estado-Nación chilena que está ahí desde Santiago dirigiendo el país, que incluso los planes de estudio y los programas de estudio no consideran patrimonio local. En los colegios no se estudia la historia de Talca. En los colegios de Talca no se estudia la historia de Talca. O si no fuera por las batallas, la batalla del Ircayo o los sucesos de la independencia, no se estudiaría la historia de Talca. Me imagino que eso ocurre en Concepción, en Chillán. Entonces, claro, ¿qué pasa con los héroes locales? ¿Qué pasa? Ese es el desafío que tiene el centro, por un lado. Intervenir en el currículum educativo, de alguna manera, entregar... comunicar las historias locales para que sean un complemento, no un complemento educativo, sino que se estudie efectivamente. Porque es parte de la identidad de cada uno de los habitantes de este suelo. Eso es muy interesante. Yo creo que es una de las grandes bazas que tiene que superar el país, ¿no? Esta idea de que todo se concentre en Santiago, que toda la historia pase por Santiago, es un error. De hecho, si uno mira en Europa, España sobre todo, que es un país, digamos, muy cercano a nosotros, cada zona, cada región tiene su historia, la gente conoce su historia, y eso obviamente que potencia el arraigo, potencia la identidad, tiene una serie de beneficios que nosotros como país centralizado nos estamos perdiendo, ¿no? Así que de verdad los felicito por el gran trabajo que están realizando. Me dejaste pero encandilado, ¿no? Con todo lo que me contaste. Quiero que hagamos otra entrevista el próximo año cuando sea lo de Susana Balb, va a ser, ¿no? Lo del surrealismo. Lo del surrealismo. El 2024, queda un tiempo más para celebrar los 100 años del surrealismo. Y Eduardo, si te quieres despedir, este es el momento. Bueno, quiero agradecer este espacio, felicitar este programa que lleva harto tiempo. No es fácil para un programa de cultura de esta naturaleza llevar el tiempo que donde se han consolidado. O sea, ya han pasado entrevistados importantes. Yo no me considero para nada en esa línea, pero sí el trabajo que está haciendo la universidad es importante que se conozca. Claro que sí. Y que de alguna manera esto nos ayuda a esta finalidad que perseguimos de estar en los colegios, de ser material educativo, y que la universidad efectivamente se vincule con el medio de una manera horizontal, no con la verticalidad también que se entiende a veces la vinculación. Exacto. Especialmente con el aula como espacio de aprendizaje. Por ejemplo, partimos con la conversación del descubrimiento de los niños que hicieron de este patrimonio literario. Eso es algo que le da sentido al centro de documentación desde lo horizontal, digamos. Cómo el patrimonio es levantado por las propias comunidades, cómo el patrimonio son las comunidades y no son las grandes instituciones ni los grandes personajes. Eduardo, nos tenemos que despedir. Te agradezco nuevamente que hayas visitado la hora del museo y le envío un gran abrazo a todos y a todas los que escucharon esta entrevista. Yo soy Luis Cruz, el conductor de la hora del museo, y chao, chao, chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.